Bueno, entonces el tejido nervioso es un tejido muy especializado, ya que este tejido permite al organismo poder responder a estímulos tanto de medio externo como interno y controlar las actividades de estos órganos para mantener lo que se llama la homeostasis, el equilibrio. Entonces, el sistema nervioso se clasifica desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, anatómico, en el sistema nervioso central y periférico. ¿Ustedes tienen neuroanatomía? Todavía. Okay. Bueno, entonces, se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ese es desde el punto de vista anatómico. Entonces, el sistema nervioso central comprende todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y todo lo que está por fuera, ¿verdad?, sería la parte periférica, compuesto por nervios y por ganglios nerviosos. Muy sencillo. Después tenemos desde el punto de vista funcional, se clasifica el sistema nervioso autónomo y somático. El somático es aquel que es voluntario, y el autónomo sería el involuntario, ¿verdad? La célula encargada o la célula principal del tejido nervioso es la neurona, ¿verdad? Entonces la célula nerviosa es la unidad funcional del tejido nervioso, y el ser humano, ¿verdad?, tiene en el sistema nervioso, ¿verdad?, más de 10.000 millones de este tipo de células. Está compuesto por un cuerpo, es donde va a encontrarse el núcleo, ¿sí? Ese cuerpo se llama soma, ¿verdad?, y tiene muchas prolongaciones. Algunas prolongaciones son cortas, otras son más largas, ¿sí?, otras son más gruesas, otras son más delgadas. Estas se pueden ramificar. Tenemos que esas prolongaciones pueden ser las llamadas dendritas y las llamadas axones. ¿Okay? Entonces acá podemos observar, tenemos lo que es el cuerpo, soma neuronal, con el núcleo y sus prolongaciones. Pueden ser dendritas o axones. Vamos a hablar con más detalle de eso. Entonces podemos clasificar. Tenemos aquellas neuronas que tienen la función de transmitir impulsos nerviosos desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Esas son las neuronas sensitivas. Tenemos las neuronas que transmiten impulsos nerviosos desde adentro hacia afuera del organismo. Esas son las neuronas motoras. Y tenemos las neuronas de integración que regulan la función de estas neuronas. ¿Okay? La neurona, vamos a ver que en el cuerpo, en el soma, tiene un núcleo. El núcleo es un núcleo grande, redondo, grande, ¿sí? La cromatina es muy laxa, o sea, es muy claro el núcleo, y tiene un nucleolo bastante prominente en localización central. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar dentro del sistema nervioso central, yo les dije cuántas neuronas tiene el sistema nervioso. 10. Más de 10.000 millones. Exactamente. Ahora imagínense que cada neurona tiene muchas prolongaciones. Entonces, ¿cuántas prolongaciones pueden haber? Muchísimas, ¿verdad? Infinidades. Entonces, esas prolongaciones, ya sea axones o dendritas que tienen las neuronas, o sea, 10.000 millones de neuronas, forman un entramado que nosotros le vamos a llamar neuropilo. ¿Sí? Entonces, el neuropilo va a ser donde van a estar esas terminaciones, esas prolongaciones. ¿Sí? Además de tener las neuronas, tenemos otro tipo de células que son más abundantes otra vez que las neuronas, que son las llamadas glías. Y estas células otra vez tienen prolongaciones. Entonces, todo ese conjunto de prolongaciones forma lo que se llama el neuropilo. Y el neuropilo es algo característico del sistema nervioso central. Fíjense acá, esto es un corte histológico. Silencio. Este es un corte histológico del sistema nervioso central. Puede ser cerebro, puede ser cerebelo, puede ser cualquier parte del sistema nervioso central. ¿Cómo yo sé que es sistema nervioso? Primero porque encuentro esta célula grande, ¿verdad?, de núcleo grande, central y núcleo prominente, que es la neurona. Ahí no hay duda. Pero fíjense este fondo que tenemos.
Es un fondo compuesto por miles de prolongaciones. Tiene un aspecto fibrilar, ¿sí? Parecen como un enmarañado, ¿verdad? ¿Cómo decir? Con aspecto algodonoso, ¿verdad? Entonces, todo esto que vemos de fondo, ese es el neuropilo. Si yo veo neuropilo, entonces estoy en el sistema nervioso central. Esto no hay en el sistema nervioso periférico. Si hacemos tinciones especiales, hay tinciones de plata, hay tinciones de oro, ¿sí? Estas tinciones tiñen esas prolongaciones. Y acá podemos ver, miren, la neurona con sus múltiples prolongaciones. Algunas más largas, otras más cortas, otras más finas, otras más delgadas. Fíjense, todo eso produce este fondo que es el neuropilo. ¿Okay? Y acá vemos la neurona. Entonces, el citoplasma que rodea el núcleo del cuerpo neuronal es llamado pericardio, ¿sí? Vamos a ver que aquí es donde se encuentran las organelas de la neurona, ¿verdad? Cualquier organela que tiene cualquier célula tiene la neurona y está en esa porción, ¿verdad? En el cuerpo neuronal. Tenemos lo que se llama la sustancia de Nissen. La sustancia de Nissen corresponde a estas estructuras basófilas que corresponden a un agrupamiento de polirribosomas. Son muchísimos polirribosomas que tiene en su citoplasma, ¿verdad? Porque es una célula muy activa que continuamente está produciendo, ¿verdad?, proteínas. Entonces todo esto que vemos acá son los cuerpos o sustancias de Nissen, ¿okay? Está compuesto por ribosomas y retículo plasmático rugoso. También tiene, por supuesto, retículo plasmático liso. También tiene la neurona que tiene neurofibrillas, o sea, componentes del citoesqueleto. Esto está formado por filamentos intermedios, llamados neurofilamentos, pero también tiene filamentos, microfilamentos, ¿verdad? Que funcionan para el transporte axónico, ¿verdad? O sea, para transportar elementos, algunas organelas desde el cuerpo neuronal hasta las prolongaciones, ¿sí? Y también tiene filamentos reactivos, ¿okay? También tiene Golgi, mitocondria. Por supuesto va a tener numerosas mitocondrias ya que es una célula muy activa metabólicamente. Bueno, ¿cuáles son las prolongaciones de las neuronas? Estas prolongaciones se conocen como dendritas y axones, ¿verdad? No son iguales, son diferentes. Vamos a ver ahora la diferencia. Las dendritas, fíjense, las neuronas poseen una gran cantidad de prolongaciones llamadas dendritas. Solo en casos excepcionales va a tener una dendrita o ninguna, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la dendrita? La de aumentar la superficie de extensión para que ésta pueda hacer contacto con otras prolongaciones de otras neuronas, ¿sí? Entonces la gran cantidad de terminales axónicas que pueden haber pueden hacer contactos con estas dendritas, ¿verdad?, de una única célula nerviosa. Acá tenemos una imagen donde podemos observar, fíjense, esta célula se llama célula de Purkinje. Es una célula que está en el cerebelo, la neurona. Tiene sus dendritas muy ramificadas, como pueden ver acá. Fíjense cuántas dendritas tienen o cuánto se ramifica esta prolongación. Otra vez, estas prolongaciones tienen pequeños abultamientos que son llamados espinas, y estas espinas también aumentan la superficie de extensión. Y fíjense que esta neurona sola posee más de 180.000 espinas y hay entre 200 a 300.000 terminaciones en este árbol dendrítico. Se pueden ver cómo hacen muchos contactos sinápticos con otras neuronas. El axón, ¿qué es el axón? El axón es una prolongación de la neurona, solo que esta prolongación es una prolongación única, ¿sí? Nunca sale más de un axón por cada neurona. Entonces las dendritas pueden ser múltiples, en casos excepcionales única o ninguna, pero el axón siempre es único, ¿okay? Hay un segmento donde está más ensanchado
el axón, que es donde inicia el axón, y en esa zona hay escasez, o sea, no hay sustancia de inicio. Eso se llama cono axónico. Muchas veces para diferenciar si esto va a ser dendrita o va a ser axón, yo miro su citoplasma y veo si tiene sustancia de inicio. Si no tiene, quiere decir que es el cono axónico. Entonces, si es el cono axónico, esa prolongación es un axón. ¿Sí? Los axones son mucho más largos, pero también son más delgados que las dendritas, o son más gruesos, son más cortos. También los axones pueden tener colaterales, ¿sí? Y terminan en una forma de bulbo, haciendo contacto, ¿verdad?, a partir de lo que se llama el oposital. ¿Okay? Vamos a ver que la membrana y el citoplasma que tiene el axón es el mismo que tiene la célula nerviosa, ¿verdad? Solamente que se le llama axoplasma y axonema. ¿Okay? Entonces podemos ver acá a la neurona. Podemos observar el cuerpo neuronal con el núcleo, sus prolongaciones, ¿verdad? Las prolongaciones más cortas, las numerosas, son las del núcleo. La más larga y única es el axón. Y acá vemos cómo termina. Este, por ejemplo, termina haciendo contacto con la célula muscular intelectual, ¿verdad?, a partir de lo que se llama el botón axonal. Algunas neuronas, vamos a ver, que tienen unas envolturas. Estas envolturas se le llaman vainas de mielina. No todas las neuronas, no todas las prolongaciones axonales tienen. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los tipos de neurona y cómo se distribuyen? Podemos clasificar morfológicamente según la cantidad de prolongaciones y según la longitud del axón. Según la cantidad de prolongaciones, tenemos aquella neurona que tiene una sola prolongación. Esa es una neurona unipolar. Las neuronas unipolares se ven en los invertebrados, los mamíferos no. ¿Okay? Si nosotros no tenemos ese tipo de neuronas. Después tenemos las bipolares. Las bipolares serían estas. Fíjense, tenemos el cuerpo que tiene una prolongación que actúa de dendrita y otra prolongación que actúa de axón. Se tiene dos polos. Y esas son las neuronas bipolares. Estas neuronas están en ciertos lugares nada más. Por ejemplo, están en órganos sensoriales, como la retina, el ganglio espinal de la córnea, el ganglio vestibular. Son órganos sensoriales, la audición, la vista, el equilibrio. Tenemos las pseudo-unipolares. Las pseudo-unipolares son estas. Fíjense, tienen una sola prolongación donde se origina, pero esta se bifurca. Una hacia arriba, como pueden ver, y otra hacia abajo. Entonces, no es unipolar, sino sería bipolar. Eso por eso se llama pseudo-unipolar. Esta está, por ejemplo, en los ganglios espinales, ¿sí?, y los ganglios de los pares craneales. Esta neurona. Y luego tenemos las multipolares, que podemos ver que tienen múltiples axones y múltiples dendritas y un solo axón, ¿verdad? Entonces tienen muchos polos por donde tener o percibir o enviar señales. Entonces acá podemos ver imágenes. Fíjense, estos son órganos sensoriales que vamos a hablar mucho más adelante. Tenemos el globo ocular, ¿verdad?, que va a tener su capa nerviosa, que es la retina. La retina tiene células, ¿verdad? Estas células que vemos acá, estas son las bipolares. Podemos ver acá. Tenemos acá el órgano de la audición, que se llama órgano de Corti, ¿verdad? Y podemos ver acá, acá va a estar el ganglio, el cuerpo neuronal. Acá va a tener su prolongación a una de las células sensoriales y la otra, ¿verdad?, al sistema nervioso central. Y acá tenemos también, este sería del olfato,
Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la neurona, ¿sí? Tiene por un lado una prolongación y por el otro lado la otra prolongación. Entonces son bipolares. Acá podemos ver, esta es la corteza cerebral y la cerebellosa. Fíjense, estos son multipolares. Y acá tenemos, este sería la pseudo unipolar. Acá está el ganglio nervioso, donde está el cuerpo de una de las neuronas, y una prolongación va aquí, ¿verdad? Y la otra del otro lado. ¿Okay? Entonces esa es la pseudo unipolar. Bueno, según la longitud del axón, tenemos neuronas llamadas de proyección, tenemos las interneuronas. Las de proyección son neuronas Golgi tipo 1 y las interneuronas son Golgi tipo 2. Estas que son de asociación, como dice su nombre, interneuronas, son neuronas de asociación que tratan de modular, ¿verdad?, los impulsos tanto motores, sensoriales que perciben. Y las de proyección son las de mayor longitud, podemos ver acá, son mucho más largas, ¿sí? Podemos ver que pueden llegar a medir hasta el metro, ¿sí? Tenemos, imagínense, desde la médula espinal tenemos el cuerpo de una neurona, tiene que inervar hasta en la punta de nuestro dedo, ¿sí? Es así de largo, es el axón, puede ser. Bueno, sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es el mecanismo por el cual las neuronas hacen contacto entre sí y de esa manera, ¿verdad?, transmiten señales, ¿verdad? Es un impulso, o sea, un impulso nervioso se desplaza por el axón y llega hasta el terminal, el botón axonal, donde produce la liberación de una sustancia transmisora, ¿verdad?, que se llama neurotransmisor. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química liberada por exocitosis en la sinapsis que genera un potencial de acción. ¿Okay? La sinapsis sería esa zona de contacto, es una zona especializada donde tiene lugar la transmisión de ese impulso eléctrico. ¿Okay? Ustedes ya habrán hablado sobre sinapsis y todas esas cosas, ¿verdad? Porque ya hablamos conmigo, por ejemplo, de despolarización de membrana, contracción muscular, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? De físico, ¿verdad? Bueno, entonces, la sinapsis tiene dos porciones, una porción presináptica, que vemos aquí, y una porción postsináptica. Entre ellos hay un espacio, ese espacio es lo que se llama el espacio sináptico o la hendidura sináptica. Las sinapsis pueden ser dependiendo de qué porciones están en contacto. Por ejemplo, el axón puede hacer contacto con una dendrita, entonces tenemos una sinapsis axodendrita. Tenemos una sinapsis axosomática, donde el axón hace contacto con el cuerpo de una neurona. Tenemos sinapsis en donde el axón hace contacto con el otro axón, entonces eso se llama axosomática. Entonces, como pueden ver, es el axón el que va a impulsar el impulso nervioso. ¿Okay? Y dendrita, axón o cuerpo neuronal pueden recibir. ¿Okay? Las sinapsis pueden ser químicas o pueden ser eléctricas, ¿verdad? La química, fíjense, la conducción de los impulsos se produce por liberación de sustancias químicas como son neurotransmisores. Y las sinapsis eléctricas se ven en invertebrados, o sea, no lo vamos a ver otra vez en nosotros, ¿verdad? Y las eléctricas se lleva a cabo mediante la comunicación de tipo nexo. Y las uniones comunicantes que se veían en las células epiteliales se pueden ver en neuronas de invertebrados. Bueno, acá voy a pasar después la clase, acá le explica todo el potencial de acción, de polarización de membrana, todo eso ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O tengo que explicarlo? Eso. Bueno, los neurotransmisores. Fíjense, los neurotransmisores podemos clasificarlos dependiente de su componente químico. Tenemos las aminas, como acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Tenemos aminoácidos como glutamato, aspartato, GABA, que se llama ácido gamma acetilbutírico, glicina, tenemos péptidos, ¿sí?, como encefalina, beta-endorfina,
neuropéptido I, sustancia P, neurotensina, etc. ¿verdad? También tenemos purinas como el ATP y también tenemos compuestos gaseosos, ¿verdad? Como el NO y el CO, ¿verdad? O sea, monóxido de carbono y el óxido nitroso. Bueno, la liberación de estos neurotransmisores pueden hacer dos cosas: o excitar a la neurona siguiente o puede inhibir a la neurona siguiente, ¿verdad? Una vez que son liberados estos neurotransmisores, ellos son degradados o pueden ser recapturados, ¿sí? Para eso hay enzimas, por ejemplo acetilcolinesterasa, catecol o metiltransferasa, monoaminoxidasa, así. Algunos fármacos, por ejemplo, que se utilizan, ¿verdad? Neuromoduladores, pueden inhibir, por ejemplo, a las enzimas. Entonces, de esa manera hay más disponibilidad de ciertos neurotransmisores, ¿verdad? Para activar al sistema nervioso central o inhibir, depende. Entonces acá podemos ver, fíjense la sinapsis, la porción presináptica o sináptica. En la presináptica vamos a encontrar las vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿verdad? Vamos a encontrar organelas como mitocondrias muy importantes porque acá se consume mucho ATP, entonces se produce ATP. Recuerden que la neurona es una célula muy larga. Vamos a ver que cuando se produce una despolarización de la membrana, ¿verdad? Se invierte la polaridad de la membrana, se abren los canales dependientes de voltaje. Entonces, al abrirse esos canales, entra calcio. El calcio es la señal para liberar los neurotransmisores. Una vez que liberamos esos neurotransmisores en la neurona sináptica, en la porción postsináptica, hay receptores para esos neurotransmisores. Y esos receptores, ¿qué pueden hacer? O pueden despolarizar su membrana o pueden hiperpolarizarla. Entonces, de esa manera, como inhibe o excita a la neurona. ¿Okay? Entonces, todo va a depender del neurotransmisor en cuestión. Todo eso es lo que... La neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? La neuroglía son células que no son nerviosas, son células de sostén, ¿sí? Estas células son diferentes dependiendo de dónde están. Tenemos en el sistema nervioso central las células propiamente dichas de la neuroglía y las células del epéndilo. Y en el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann y a las células satélite, ¿sí? Entonces, las células de la neuroglía propiamente dichas son el astrocito, el oligodendrocito, la microglia, ¿sí? Y la célula del epéndilo que ya les mencioné. Entonces, acá tenemos otra vez otro corte histológico. Esto es sistema nervioso central o periférico. Central, ¿por qué? Porque veo neuroglía. ¿Okay? Acá vemos las neuronas, ¿sí? Que son estas células grandes, de núcleo redondo, núcleo prominente. No siempre o no todas las neuronas tienen ese aspecto, ¿verdad? Pues esas son las más fáciles de identificar. Pero fíjense que hay muchos otros núcleos, ¿sí? La mayoría de estos núcleos son células gliales, ¿sí? Y esas son las células que vamos a reconocer. Como pueden ver acá también tiene múltiples prolongaciones. Entonces el conjunto de prolongaciones, tanto de las neuronas como de las células gliales, hacen ese neuroglía. Entonces, primero hablamos de los astrocitos. Los astrocitos se llaman astrocitos porque tienen una forma de astro, una forma de estrella, por las numerosas prolongaciones citoplasmáticas que tienen. Estas hacen contacto con los vasos sanguíneos. La célula se caracteriza por tener un núcleo claro, ¿verdad? Y el citoplasma contiene una proteína que se llama proteína fibrilar glial ácida, que se puede detectar, ¿verdad?, por tinciones de inmunistoquímica y nos permite diferenciar de las neuronas, ¿sí? Hay dos tipos de astrocitos. Tenemos los fibrosos y los protoplasmáticos. Los fibrosos están en la sustancia blanca, mientras que los protoplasmáticos están en la sustancia gris. ¿Cuál es la función de los astrocitos? Tienen una función de sostén, de dar soporte,
de regular la actividad neuronal, elimina los neurotransmisores, produce lactato a partir de glucosa y cumple otras funciones también. Entonces acá podemos ver, fíjense la célula representada, ¿verdad?, con sus prolongaciones, y fíjense cómo hace contacto con los vasos sanguíneos y también con las neuronas, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense, este es el astrocito y acá podemos ver sus múltiples prolongaciones. Estas prolongaciones hacen contacto, como ya pudimos ver, con los vasos sanguíneos, ¿sí?, y también hace contacto con las neuronas, pero también hace contacto, ¿verdad?, con la capa más externa del sistema nervioso central que está envuelta por las meninges, específicamente la capa que se llama pia mater, ¿sí?, y acá forma lo que se llama la membrana glial limitante, ¿sí?, esta que está. También cuando estas prolongaciones envuelven a los vasos sanguíneos, ¿verdad?, esto forma parte de la barrera que va a proteger al sistema nervioso central de los componentes que pueden llevar el vaso sanguíneo, ¿verdad? Esa es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces los pies de las prolongaciones de estos astrocitos forman parte de esa barrera. ¿De dónde viene la microbia? ¿No se acuerdan? ¿Me habrán escuchado hablar de la microbia? ¿No? La microbia deriva de los monocitos, son los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Okay? Estas células son células más pequeñas, tienen el núcleo pequeño, oscuro, ligeramente alargado o aplanado, ¿sí? Y como es una célula que deriva de los monocitos, el macrófago tiene función de fagocitosis. Acá podemos ver, fíjense el fondo neuropilo, ¿verdad? Acá vemos algunas neuronas y de repente vemos algunos núcleos, ¿verdad?, más pequeños y más alargados. Estas son las células de la microbia. ¿Okay? Acá podemos ver más imágenes. Fíjense, nuevamente, neuropilo, ¿verdad?, neuronas. Fíjense, estos núcleos grandes, no tan grandes como la neurona, ¿verdad?, pero más grandes, claros, estos son los astrocitos. Y los más pequeños, oscuros, ¿verdad?, estos son los oligodendrocitos. Bueno, el epéndimo. El epéndimo está compuesto, ¿verdad?, por las células ependimarias. Es un epitelio cúbico simple que recubre la superficie interna, ¿verdad?, de las cavidades del sistema nervioso central. Estas cavidades son los ventrículos, los conductos centrales, ¿verdad?, o acueductos, y el conducto de la médula espinal. ¿Okay? Por más de que yo diga epitelio, en realidad no es una célula epitelial porque estas células no tienen membrana basal. ¿Okay? Hay dos tipos de células revistiendo estos canales. Tenemos las células ependimarias y tenemos los tanicitos. Los tanicitos son células ependimarias especiales, modificadas. Estos tanicitos, por ejemplo, podemos ver que tienen prolongaciones que hacen contacto, ¿verdad?, con las prolongaciones de los astrocitos, ¿verdad?, y así. Y también tiene uniones de tipo, uniones herméticas entre las células ependimarias vecinas. Esa es la diferencia. Podemos ver, fíjense, esta es la médula espinal y en el centro hay una cavidad central. Ese canal es lo que se llama canal del epéndimo. Entonces este canal del epéndimo está tapizado por células que recuerdan a un epitelio, pero no es una célula epitelial porque no tiene membrana basal. Fíjense, no hay membrana basal ahí. No hay. Es una célula cúbica, simple, y también puede tener prolongaciones apicales como microvellosidades, como podemos ver acá. ¿Sí? Bueno. Ustedes todavía no dieron neuroanatomía nada, ¿verdad? Ni en el cursillo, esas cosas tampoco, nada. Bueno.
¿Alguna duda hasta ahí? Ahora vamos a hablar sobre las fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fibra nerviosa? Fíjense, una fibra nerviosa se compone por los axones, ¿verdad? Con sus correspondientes vainas nerviosas, ¿sí? Todos los axones periféricos están rodeados por una vaina de célula de Schwann. Ahora, esta célula de Schwann puede hacerle la vaina de mielina como no. Entonces eso es lo que determina si tenemos una fibra mielínica de una fibra amielínica, ¿sí? La célula de Schwann es la que hace la vaina mielina en el sistema nervioso periférico, pero en el sistema nervioso central le hacía los oligodendrocitos, ¿okay? Entonces acá podemos ver, fíjense, estas son las fibras nerviosas con sus prolongaciones axonales y esta es la célula de Schwann o el oligodendrocito, no importa en este caso, ¿verdad? Pero fíjense, ¿qué es lo que hace? Le rodea, le envuelve, ¿verdad? Y le protege, ¿verdad? En este caso no le envuelve para formar la vaina de mielina, pero sí le recubre. Entonces esto es una fibra amielínica, o sea, por más de que no tenga mielina, sí tiene, ¿verdad?, célula de Schwann. Y esta es la vaina de mielina. Fíjense, la célula de Schwann le rodea y al rodearle le va envolviendo, ¿verdad?, por una cubierta gruesa de membrana plasmática, ¿verdad?, que forma lo que se llama la vaina de mielina. Entonces, esta es una fibra mielínica, ¿okay? Entonces, las fibras amielínicas, fíjense, las células que rodean por completo al cuerpo de las células nerviosas se denominan células satélites, y las células que rodean al axón, ¿verdad?, son las células de Schwann. Entonces acá podemos ver la célula de Schwann cómo le está rodeando, ¿verdad?, pero no le forma la vaina de mielina en este caso. Las células de Schwann. Esta célula, vamos a ver que es una célula cuyo núcleo es alargado, ¿sí?, aplanado. Y vamos a verle que está rodeándole a la prolongación axonal, ¿sí? Entonces cada célula de Schwann rodea varios cientos de micras de un axón que puede circundar, ¿verdad?, hasta 30 axones aislados. La fibra nerviosa que solo posee una vaina de Schwann se denominan amielínicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una fibra mielínica y amielínica? La velocidad de transmisión del impulso. Fíjense que las fibras nerviosas amielínicas conducen impulsos con una velocidad inferior a 1 metro por segundo y la mielínica a 120 metros por segundo sería la mielina, ¿sí? Entonces, las células de Schwann, en el caso de las fibras mielínicas, desarrollan una vaina alrededor, ¿verdad?, compuesta por mielina. Cada célula de Schwann forma un segmento de mielina a lo largo del axón. El sitio donde se encuentran dos segmentos de mielina hay un intervalo, hay un espacio. Eso se llama espacio de Rambier o nodos de Rambier. Y en esos sitios es donde ocurre la despolarización de la membrana. Entonces, como ocurre en ciertos segmentos nada más, se dice que el potencial de membrana salta. Entonces, por eso es saltatorio, ¿okay? Y como hace saltos, es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, por eso la velocidad de impulso es mayor, 120 metros por segundo. Entonces, acá podemos ver, fíjense, esto es una fibra axonal y acá tenemos la célula de Schwann que le está englobando, ¿sí? Digamos que desde la región sacra hasta la punta del pie tenemos ahí 1 metro más o menos de prolongación axonal. A lo largo de ese 1 metro vamos a ver que hay células de Schwann que van envolviéndole. Entre cada célula de Schwann en su vaina mielina hay segmentos vacíos. Esos son los nodos o espacios de Rambier. Y ahí es donde ocurre el salto, ¿verdad?, de la despolarización de la membrana, acá, ¿sí? Entonces por eso es mucho más rápido. Bueno.
Esta es una microscopía electrónica donde podemos observar al axón. Este es el axón y esta es la cubierta que tiene sobre él, compuesto por varias capas de membrana plasmática que están todas pegadas, adosadas entre sí, ¿verdad? Que es la vaina de mielina. Esta es la vaina de mielina. Imagínense como un cable eléctrico que tiene su cubierta de plástico, ¿verdad? Esa cubierta de plástico sería la vaina de mielina. Y eso hace que el impulso nervioso sea mucho más rápido. Acá podemos ver otras imágenes. Fíjense, esta es la prolongación axonal, ¿verdad? Y acá es donde vemos los espacios que quedan entre una vaina de mielina de una célula de Schwann y la otra vaina de mielina de otra célula de Schwann. Entonces, estos son los nodos de Raman que vemos acá también. ¿Okay? Bueno, ¿cómo reconocemos a la célula de Schwann? Para encontrar a la célula de Schwann tenemos que buscar los nervios, ¿sí? Un nervio podemos encontrarle, ¿verdad?, en un corte transversal, entonces vamos a ver una estructura redondeada. Pero si le hacemos un corte a lo largo, va a ser un corte longitudinal. Fíjense, este es un corte oblicuo, podemos decirle. ¿Por qué? Porque por esta parte le agarramos transversalmente a los axones, pero acá le agarramos longitudinal. Fíjense, estos núcleos alargaditos que vemos acá son de las células de Schwann. Imagínense como un fibroblasto, pero dentro de un nervio. Entonces la clave acá es reconocer que estamos viendo un nervio. Y en un corte transversal vamos a ver esta estructura redondeada, ¿ven? En el centro tiene un puntito prácticamente que es el citoplasma del axón. Luego tenemos la membrana de la célula de Schwann y acá un espacio blanco. Ese espacio blanco es la vaina de mielina. El espacio blanco es lípidos. La vaina de mielina es membrana plasmática, lípidos, no se tiñen. ¿Okay? Y aquí afuera generalmente encontramos otro núcleo que es el núcleo de la célula de Schwann. ¿Ven? Entonces esto es lo que vemos acá. El núcleo de la célula de Schwann. Acá no se ve, pero debería estar el axón, ¿verdad? Y este espacio en blanco sería la vaina de mielina. Acá tenemos otras imágenes. Todos estos son cortes transversales. Fíjense, este punto es el axón, el espacio en blanco es la vaina de mielina, ¿verdad? Y el borde que le rodea sería la membrana de la célula de Schwann. Y los núcleos que vemos acá, la mayoría corresponden a células de Schwann. ¿Okay? También puede haber fibroblastos, también puede haber macrófagos, puede haber células endoteliales, pero se encuentran en menor cantidad. La mayoría de todos estos son células de Schwann. Este sería en un corte longitudinal. Fíjense, casi siempre los nervios tienen un trayecto como ondulante, tortuoso. Algunos le describen como si fuese lisimioli. Y acá vemos el axón cortado bien en el centro, donde vemos, o sea, en la fibra nerviosa cortada bien en el centro, donde vemos el axón en el centro mismo. Y fíjense estos pequeños espacios acá. Estos serían los nodos de Raman. Acá tenemos la membrana de mielina de una célula de Schwann y así sucesivamente. ¿Ven? Todos estos núcleos son núcleos de células de Schwann. Entonces, fíjense, tiene siempre un trayecto como tortuoso, aguzanado, ¿verdad? Estos son los nervios. ¿Okay? Bueno, en el sistema nervioso central, ¿cómo se organiza el tejido nervioso? Se organiza en sustancia blanca y en sustancia gris. La sustancia gris se llama así porque tiene una coloración más oscura. Cuando ustedes observen, ¿verdad?, el tejido en fresco, no tiene un color tan grisáceo así, ¿verdad? Entonces hay que usar un poco la imaginación, ¿no? Es como los atlas que podemos ver acá. Entonces, acá donde vemos en la periferia el color oscuro,
¿verdad? Esta es la sustancia gris, la corteza, ya sea del encéfalo, o sea, del cerebro, del cerebelo. Pero también podemos encontrar en profundidad en los llamados núcleos de la base. Están acá, también son sustancias gris. También en la médula espinal podemos encontrar en el centro, ¿verdad? Sustancia gris. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay cuerpos de neuronas. Porque hay cuerpos de neuronas que tienen una coloración más oscura, ¿sí? También hay células gliales, también hay prolongaciones axonales, también hay prolongaciones dendríticas. Hay todo eso. Pero lo que predomina y le da esa coloración más oscura es la presencia del cuerpo de la neurona. Y luego tenemos la sustancia blanca. Fíjense, la sustancia blanca en la médula espinal, por ejemplo, es periférica. ¿Ven? Y está entre la corteza y los núcleos de la base del cerebro y del cerebelo. Esto es sustancia blanca. ¿Y qué es lo que hay acá? Acá ya no hay cuerpos de neurona, solamente hay sus prolongaciones, ya sean axones, dendritas y células gliales. ¿Okay? ¿Se entiende? Bueno, este por ejemplo es una muestra de una autopsia donde podemos ver el cerebro. Fíjense, la coloración externa no es tan gris, ¿verdad? No es tan oscura, ¿sí? Esto es el cerebro, los hemisferios, y acá tenemos al cerebelo. Al cortar, tampoco no es que se ve demasiado claramente, ¿verdad? Pero vemos que en la periferia es más oscura, esa es la corteza, ¿sí? Y acá vemos los núcleos de la base, ¿sí? Entonces tenemos sustancia gris, sustancia blanca, ¿verdad? Bueno, en la sustancia gris de la corteza del cerebro y del cerebelo tenemos que este se organiza en capas, ¿sí? En el, ¿cómo se llama? En el cerebro tenemos 6 capas y en el cerebelo tenemos 3 capas. En el cerebelo es muy fácil de reconocer y siempre se les pregunta. Tenemos una capa que se llama molecular, que es esta más clara. Tenemos una capa de células de Purkinje que está aquí. Y tenemos una capa que se llama granular. Estas son las 3 capas. Este que vemos acá, por más de que sea claro, no es sustancia blanca. Es sustancia gris. Se llama capa molecular. Este que está aquí en el centro es la sustancia blanca. A veces confundo. ¿Ok? Parecidos. Y en el cerebelo sí ya es más complejo. Tenemos la capa molecular, tenemos la capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y finalmente la multiforme, que es la última capa. Esta sí es imposible diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? Porque no hay un límite neto entre ellas. Ese no le pregunto identificar. Bueno, un nervio. ¿Cómo está organizado un nervio? Así como teníamos el músculo que se rodeaba por una membrana que le formaba lo que se llama el epinicio, perinicio y endomicio, el nervio tiene lo mismo. Tiene una cubierta externa que se llama epineuro, luego vía tabique hacia adentro para formar lo que se llama el perineuro. Y finalmente, cada fibra axonal tiene, ¿verdad?, un pequeño tejido conectivo laxo que es el endoneuro. ¿Okay? Entonces, igual que el epinicio, perinicio y endomicio. Acá podemos ver, fíjense, cuando el nervio es grande va a tener esas 3 cubiertas, ¿verdad? Pero cuando es más pequeño no tiene, por ejemplo, el perinicio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que ya tiene hacia afuera lo que es el epineuro y adentro va a tener el endoneuro, ¿verdad? Entonces esto es un nervio. ¿Qué eran estas células que están acá? Células de... Bueno, ¿qué son los ganglios nerviosos? Los ganglios nerviosos son acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, o sea, fuera del sistema nervioso central,
¿sí? Vamos a ver que son como unos engrosamientos de los nervios, pero en realidad acá no hay, o sea, hay, además de prolongaciones axonales, tenemos también cuerpos neuronales, ¿sí? Estos ganglios se encuentran rodeados por una cápsula gruesa que es continua con el epineuro y el perineuro de los nervios periféricos, ¿sí? Cada célula ganglionar se encuentra rodeada por una capa de células aplanadas que son llamadas células satélites, que son otras células gliales. Fíjense, esto es sistema nervioso periférico. ¿Pueden ver neuropilo? No, ¿verdad? Vemos hueso, vemos acá acúmulo de neuronas. Entonces esto es un ganglio nervioso. Fíjense, cada neurona está rodeada alrededor por unas células como si fuesen sus satélites. Entonces estas son las células llamadas satélites. ¿Ven? La vemos mejor, fíjense. Estas son las células satélites. En los ganglios, sí. En los ganglios somáticos, en los autónomos. Vamos a ver después. Los ganglios autónomos, fíjense, acá está lo que voy a decir. Algunos ganglios parasimpáticos son ganglios intramurales, se localizan dentro del espesor de los órganos pineales. Estos no poseen cápsula y sus cuerpos están dentro del tejido conectivo del cuerpo. Estos no tienen células satélites, ¿verdad? Acá podemos ver, fíjense, esto es un corte del intestino, esto es una capa de tejido conectivo que se llama submucosa. Fíjense, acá tenemos a un grupo de neuronas, este es el ganglio y está dentro del espesor del órgano. Lo mismo acá, esta es la capa de músculo del intestino. También tenemos cuerpos neuronales, o sea, ganglios dentro del espesor del órgano. Esos son llamados ganglios intramurales, ¿sí? Y forma parte del sistema parasimpático en este caso. La podemos ver a mayor aumento, ¿ven? Estos núcleos que vemos acompañándoles son células gliales, son llamadas células gliales entéricas. No son células satélites, son células que tienen más parecido con los astrocitos que otra cosa. ¿Okay? Pero eso vamos a hablar más adelante cuando demos aparato digestivo. Bueno, el sistema nervioso autónomo, creo que ya estamos terminando. Vamos a ver que el sistema parasimpático, ¿verdad? Sus núcleos y origen están en la región craneal y en la región sacra. Podemos ver en los pares craneales del tercero, séptimo, noveno y décimo, y en la región sacra del segundo, tercero y cuarto nervio sacro. Estos son nervios parasimpáticos. Y el simpático, vemos que es toracolumbar, donde vamos a tener en la región torácica y lumbar, y también en los ganglios espinales. Ambos sistemas, simpático y parasimpático, consta de dos neuronas, ¿sí? Tenemos una neurona que está antes del ganglio, ¿verdad? Se llama neurona preganglionar, y tenemos la siguiente neurona que está después del ganglio, ¿verdad? Esa neurona preganglionar libera neurotransmisores de acetilcolina, ¿verdad? Esto es igual para el simpático y para el parasimpático. Pero la postganglionar sí es diferente. Vamos a ver que en el simpático libera noradrenalina y en el parasimpático se libera acetilcolina. Esa es una pequeña diferencia. ¿Okay? ¿Se entiende? Eso es preganglionar, postganglionar. Okay. Bueno. Luego tenemos las terminales nerviosas periféricas. Vamos a hablar así rápido nomás porque esto vamos a dar cuando demos piel, ¿sí? Las terminaciones nerviosas periféricas, vamos a ver que algunas
pueden terminar libres, algunas pueden terminar en relación a estructuras encapsuladas, y ahí tenemos las llamadas terminales nerviosas encapsuladas, ¿verdad? Estos pueden responder ante estímulos físicos, químicos y así. Fíjense, las terminales nerviosas pueden clasificarse según qué perciben. Por ejemplo, sensibilidad común, como receptores para el frío, calor, dolor, presión, contacto, posición, sensibilidad visceral. Y tenemos los órganos de los sentidos, ¿verdad? Vista, oído, equilibrio, gusto, olfato. ¿Sí? Según el estímulo, una terminal nerviosa puede tener receptores mecánicos, son mecanorreceptores, pueden tener receptores químicos, son quimiorreceptores, pueden tener receptores sensibles a la luz, son fotorreceptores, y ser sensibles a la temperatura, o sea, termorreceptores. También, dependiendo de la posición anatómica de estos receptores, puede ser esteroreceptor, propioreceptor e interoreceptor. ¿Sí? El esteroreceptor, por ejemplo, son los órganos que están externamente en la piel. Interoreceptor son los órganos viscerales. Y los propios receptores, por ejemplo, tenemos en las regiones tendinosas, en el músculo, por ejemplo, el uso neuromuscular es una terminación propioreceptora y así. Y otra clasificación es aquella terminación nerviosa sensitiva libre y las encapsuladas. Las libres, fíjense, se encuentran en casi todos los epitelios, tejido conectivo, en el músculo, membranas serosas. Son, por lo general, receptores para el dolor. ¿Sí? Podemos ver también que terminan haciendo contacto con una célula especial que se llama célula de Merkel, que está en la piel, ¿verdad? Son mecanorreceptores en este caso. También pueden ser termorreceptores, ¿sí? Y también pueden ser terminaciones que engloban, por ejemplo, a los folículos pilosos. Entonces, cuando el folículo piloso es comprimido, ¿verdad?, se deforma y percibe, ¿verdad?, el sistema nervioso, ¿verdad? También mecanorreceptor. Y dentro de los encapsulados tenemos lo que se llama el corpúsculo de Meissner y corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Meissner vamos a encontrar por debajo del epitelio, es un mecanorreceptor de adaptación rápida, ¿sí? Vamos a ver que tiene una forma como ovalada, ¿verdad? Y el axón que está adentro tiene un trayecto ondulante, ¿sí? El otro es el corpúsculo de Pacini. Este es esférico. Este va a encontrarse en el tejido conectivo subcutáneo bien en profundidad. Tiene células de Schwann modificadas que le rodean formando como capas de una cebolla, ¿sí? Ese es el corpúsculo de Pacini. Acá podemos ver, fíjense, esto es en profundidad de la piel, en la hipodermis, fíjense el tejido adiposo, y acá podemos ver una estructura redondeada encapsulada, y fíjense que tiene capas concéntricas que recuerdan a una cebolla. Entonces este es el corpúsculo de Pacini. Esta es la epidermis, y por debajo de ella tenemos esta estructura más o menos ovoidea, y la prolongación axonal que está dentro tiene un trayecto como ondulado, ¿sí? Entonces este es el corpúsculo de Meissner. Bueno, también tenemos otros, por ejemplo el corpúsculo de Ruffini. Esta estructura tiene una forma alargada, usada, compuesto por haces de fibras de colágeno, rodeado por una vaina de tejido conectivo. También son mecanorreceptores. Todo eso vamos a hablar otra vez cuando vemos piel. Los usos musculares y los usos miotendinosos, eso ya hablamos también. Acá podemos ver, fíjense, el uso neuromuscular. Las terminaciones sensitivas, ¿verdad?, hacen contacto con las fibras musculares modificadas, entonces dependiendo del grado de contracción de estos músculos, le transmite al sistema nervioso el grado de contracción, y eso determina el tono muscular. ¿Qué son las meninges?
Las meninges son el grupo de membranas que rodea, protege, ¿verdad?, al encéfalo y la médula espinal. Desde afuera hacia adentro tenemos la dura madre, ¿verdad? La dura madre hace del periósteo del hueso de la calota, ¿verdad? Luego tenemos una zona que se llama aracnoides, donde tenemos prolongaciones de aspecto laberíntico, ¿verdad? Hay un espacio entre ellos que se llama el espacio subaracnoideo, y ahí es donde hay el líquido, donde está el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, sobre la superficie del tejido nervioso hay unas células aplanadas, ¿verdad?, como si fuesen células mesoteliales, parecidas. Esa es la capa de vía madre. Entonces tenemos dura madre, aracnoides y vía madre. Bueno, en el centro, ya sea del encéfalo y de la médula espinal, hay cavidades. Estas cavidades en algunas partes se ensanchan, formando lo que se llaman los ventrículos. Tenemos 4 ventrículos. Hay 2 laterales por debajo de cada hemisferio, hay un tercer ventrículo central y hay un cuarto ventrículo que está por delante del cerebelo, ¿sí? Estos están comunicados entre sí por orificios o conductos, ¿sí? Dentro de estos ventrículos hay una estructura que se llama plexo coroideo. Este plexo coroideo es una evaginación hacia la luz ventricular formado por células ependimarias en contacto con la pía madre y abundantes capilares de por medio. En este lugar se produce el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido protector que hace que el sistema nervioso esté como suspendido, como flotando, ¿sí? Esas cavidades que les mencioné, hay unas evaginaciones que corresponden a esto que se llama el plexo coroideo. Fíjense, acá tenemos estas células que revisten, ¿verdad?, que son células modificadas entre lo que es la pía madre, ¿verdad?, y las células ependimarias. El centro es muy vascularizado y son vasos sanguíneos muy permeables. Entonces la extravasación de este plasma es lo que va a producir ese líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá podemos ver cómo se produce el líquido cefalorraquídeo. Fíjense, esto sería dentro de los plexos coroideos. Vamos a tener los capilares a ese nivel, son capilares muy permeables, ¿sí? Estos capilares, ¿verdad?, hay extravasación del plasma y ese plasma finalmente es filtrado por estas células especiales para producir, ¿verdad?, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por más de que el vaso sanguíneo sea muy permeable, al final otra vez las células del plexo coroideo seleccionan. Y por último, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que existe lo que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica tiene como función proteger al encéfalo, impidiendo o regulando de forma efectiva el pasaje de sustancias. Hay sustancias que podrían ser muy beneficiosas al sistema nervioso central, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y hay sustancias que son tóxicas y que la barrera hematoencefálica no las ataja, ¿verdad? El alcohol, por ejemplo, el alcohol puede pasar la barrera y afecta a nuestro sistema nervioso central, entonces no afecta, ¿verdad? Ya saben. Las sustancias solo pueden atravesar a través de las células endoteliales, y estas células endoteliales se caracterizan por tener numerosas uniones de tipo O glucídinas, ¿verdad? Entonces las sustancias hidrosolubles tienen dificultad para pasar, no así las liposolubles o apolares. El alcohol, por ejemplo, es apolar, el agua es polar pero es pequeña, puede pasar, los gases pueden pasar y así. Entonces acá vemos la barrera hematoencefálica. Tenemos los vasos sanguíneos, la sangre, el plasma y las sustancias que circulan a través de él. Si vamos a citar capa por capa hasta
al tejido nervioso, fíjense, tiene que atravesar el endotelio. El endotelio tiene uniones oclusivas, luego tenemos su membrana basal, ¿verdad? ¿Qué tipo? Nosotros todavía no dimos. La próxima clase vamos a hablar de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tenemos varios tipos. Uno de ellos se llaman vasos continuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ningún agujero. Este, por ejemplo, está presente en el sistema nervioso central, vaso sanguíneo continuo. Entonces, son células endoteliales continuas, tiene uniones oclusivas, tiene membrana basal, tiene después, que eran las prolongaciones de los astrocitos, ¿verdad? Y en algunos casos puede haber una célula perivascular que se llama pericito. Entonces, todas esas barreras tienen que pasar para llegar a las neuronas. Entonces, esa es la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Bueno, entonces para resumir las barreras de permeabilidad encefálica, tenemos la barrera hematoencefálica, que es la barrera entre la sangre y las células nerviosas, ¿verdad? Ahí los capilares son continuos, ¿verdad? Son íntegros, la difusión de la sustancia es muy, ¿cómo se dice? Muy restrictiva. Sin embargo, acá en el plexo coroideo vamos a tener capilares, pero estos capilares sí son muy permeables. Pero ¿qué pasa? El plexo coroideo tiene sus células que son selectivas. O sea que hay otra vez una barrera. ¿Está bien? Y eso.